Ya. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Estos ejercicios trabajamos la semana pasada. Alcanzamos a ver los límites hacia casos puntuales, hacia números en particular. Y solo para recordar, el límite podemos ver hacia cualquier número. O sea, podemos calcular en esta misma función el límite cuando x tiende a 7, cuando tiende a 10, cuando tiende a -5. Además tenemos los límites laterales, ¿cierto? Que significaría ver por un lado o por el otro, acercándonos lo más posible. Pero los puntos más llamativos son cuando nosotros nos encontramos frente a una función. Lo más llamativo es estudiar qué pasa cuando me acerco al punto crítico. En este caso el -3 es interesante, al igual que el 3, dado que el denominador se hace 0. Entonces, esa es la pregunta del límite. ¿Qué pasará con la función cuando me acerco mucho, mucho, mucho a ese valor? Porque si me acerco a otro, por ejemplo al 5, al no haber conflicto aquí, ustedes saben que solamente reemplazamos y calculamos el valor que nos entrega. Entonces, estas son funciones racionales, ¿cierto? Polinómicas, polinomio de grado 2, polinomio de grado 2, división de polinomio. Con estas funciones va a ser súper entretenido calcular otro tipo de límites, que ustedes lo vieron también y que está más adelante, que es el límite cuando x tiende a infinito. Eso sería ver qué le ocurre a la función hacia los extremos del plano cartesiano. Y para eso también hay una serie de técnicas. Entonces ustedes ya saben las técnicas para los límites a puntos particulares, racionalización, ¿cierto? Factorización, entre otros. Y luego vamos a ver las técnicas para trabajar límites al infinito. Entonces, acá el profesor les mostró un poco de trigonometría, contarles que funciones o identidades trigonométricas tenemos aproximadamente 30, pero ustedes en el curso no las van a ver todas. Lo importante sí es que, bueno, de hecho yo no sé si ustedes en el colegio alcanzaron a ver trigonometría, porque hubo un año que se sacó del programa. Trigonometría se ve generalmente como en tercero o cuarto medio. Hubo un año que se sacó del programa y después se volvió a incorporar. Pero creo que son las personas que ahora tienen 19 o 20 años. Esas personas cuando estuvieron en la media no tuvieron trigonometría, creo. Entonces tenemos estas funciones que son estándar, la función seno y la función coseno. Para que ustedes se hagan una idea, esas funciones son como olas del mar, son ondas, suben, bajan, suben, bajan. Pero cuando hacemos esta división, seno de x partido en x, este es un límite peculiar. Y este límite ustedes tienen que manejarlo. Al igual que el del coseno. Son dos sencillos de recordar. Noten que aquí aparece x y x. Entiendan ustedes que significa la misma cosa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podría haber un 5x y aquí abajo tendría que haber también un 5x. Y ahí el límite sería 1, cuando x tiende a 0, ¿ya? Entonces, lo importante es que aquí y aquí encontremos el mismo valor. Lo mismo acá. Para el coseno, fíjense que aquí aparece x y aquí aparece x cuadrado. Entonces, en otro tipo de ejercicios, ustedes podrían encontrar, por ejemplo, coseno de 2x. Ah, ya, entonces eso abajo debería aparecer al cuadrado. Si aquí les aparece 2x, aquí tendría que aparecerles 4x cuadrado. Y de esa forma, el límite aplicaría y el resultado sería un medio. Entonces, luego les muestra una serie de ejercicios y lo importante acá es construir una de estas dos, o la del seno o la del coseno. Entonces vamos a partir con esa. Parece que ustedes las vieron en clases, pero igual se las voy a ir reforzando por si es que quedaron dudas y ustedes me van consultando, porque aquí lo importante es la, el ingenio para construir la fórmula. Esto es lo importante acá. ¿Cómo logramos transformar la expresión
para que aparezca lo que nosotros necesitamos. Ok. Entonces, ¿se alcanza a ver bien la pizarra o no? ¿Se alcanza a ver el ejercicio? Aquí en este momento no sé si me respondieron por chat o no, porque no carga nada. Ah, perfecto. Ya pues, entonces, seno de algo. Entonces, en la función seno tiene que repetirse lo mismo dentro del paréntesis y abajo. Entonces aquí como aparece el 4x, abajo tendría que aparecer también el 4x, pero no está. Entonces nosotros, ¿cómo lo agregamos? Amplificando esta fracción por 4. Ustedes saben que si hacemos eso, matemáticamente no cambia el resultado, ¿cierto? Pero lo interesante es que ahora el límite cuando x tiende a 0, de seno de 4x, fíjense que ese 4 lo voy a juntar con el x. Y este 4, el que está arriba, como no me sirve para crear la expresión, lo voy a dejar al lado. Ustedes saben también por propiedades de límites que los números, las constantes, pueden salir del límite. Los podemos sacar. ¿Por qué? Porque el 4 es constante. O sea, nunca va a cambiar el límite. Cuando tienda a 4, a ver, ¿cómo le explico eso? Si ustedes grafican la función 4, es una recta horizontal constante. O sea, en cualquier punto siempre es 4. Por eso que podemos llegar y sacarlo. Entonces aquí para ahorrar pizarra, voy a tomar este 4 que está aquí, como es una constante, lo saco. 4 multiplicado por el límite. Y ahora, todo esto que estoy encerrando aquí entre paréntesis, que no es necesario que ustedes lo encierren, pero ahora se formó la expresión seno de algo partido por esa misma expresión. Cuando x tiende a 0, entonces eso se transforma en 1. Y ahí está 4 como resultado final. ¿No se alcanzó a ver bien por el brillo? Dice usted. Voy a tratar de hacer un poco más acá. De hecho tengo... Espera un momentito. Igual se ve. ¿Se ve bien o no? Ahora se ve muy, muy oscuro. Por aquí. Ahí está el siguiente ejercicio. Ya. Entonces, de esa parte ya tengo que arrancar. Ya, chicos. Entonces, en esta expresión no tenemos parecido a lo que nos pide. Recuerden que es seno de algo partido en ese algo. Entonces aquí aparecen dos funciones de seno. Por lo tanto, ese no es un límite de los que nosotros conocemos. Pero sí lo podemos arreglar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La estrategia sería multiplicar por, o sea, amplificar la fracción arriba y abajo, pero por una fracción, para que esto nos quede una fracción dividida en una fracción. Entonces ustedes saben que esto está imaginariamente partido aquí arriba por 1 y abajo también está partido por 1.
¿Ven? Entonces, al de arriba le faltaría un 5x abajo, aquí abajito, para que tenga la forma, y al seno de 7x le faltaría abajito un 7x. Entonces, ¿por cuánto tendremos que amplificar? Por ejemplo, si yo digo 1 sobre 5x, podría arreglar esta parte. Pero aquí no puedo decir 1 sobre 7x, porque tiene que ser lo mismo. Porque si no aquí, eso ya no es 1 y estaría cambiando la forma del ejercicio. Tiene que ser lo mismo. Entonces, si hago el 5x, me sirve para uno, pero no para el otro. Si hago el 7x, me sirve para el de abajo, pero no para el de arriba. Entonces, ¿cuál será la expresión que sirve para los dos? Y aquí ustedes tienen que acordarse, porque lo van a ocupar más de una vez en la estrategia, acuérdense del mínimo común múltiplo. Entre el 5 y el 7 es el 35. Entonces, ese es el que tenemos que colocar. No voy a colocar 35, voy a dejarlo expresado 7 por 5. 7 por 5. ¿Ya? Porque así el 5 me sirve para el de arriba y el 7 que quedaría dando vuelta lo puedo sacar porque es una constante. Y abajo me sirve el 7x, entonces el 5, como es una constante, también lo saco. Y ahí me quedaría armada las expresiones que necesitamos. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x, y aquí voy a colocar 7 por 5x. Ahí está la misma expresión y sobre el 7. Y abajo, seno de 7x dividido, aquí voy a colocar 5 por 7x. Y ahí está casi listo. Esas constantes las podemos sacar. Entonces, fíjense que aquí es un séptimo y aquí abajo es un quinto. Entonces, saco esas expresiones, el un séptimo lo saqué de arriba, el un quinto lo saqué de abajo, seno de 5x dividido en 5x, seno de 7x dividido en 7x. ¿Ya? Ahora me quedo con la forma que necesitábamos. Esa fracción de fracciones, como solo es un número, la podemos arreglar. Los extremos arriba, los medios abajo. 5 por 1, 5 y 7 por 1, 7. Y por propiedades del límite, aquí ustedes no podrían llegar y colocar 1, ¿ya? Aunque sabemos que va a ser así. Sabemos que el de arriba es 1 y que el de abajo es 1. Pero lo importante aquí es que ustedes hagan el paso de aplicar la propiedad del límite. Y el límite en la división se puede separar para el numerador y para el denominador. Entonces esto se transforma, el límite de una división se transforma en la división de dos límites. Suena como un juego de palabras. Esta es la parte importante, que ustedes logren escribir límite y límite. Seno de 5x dividido en 5x, seno de 7x dividido en 7x. Y ahora sí, en este paso, lo que está aquí arriba es 1, lo que está aquí abajo es 1. Entonces, el resultado final nos daría 1 multiplicado por 5 séptimos, o sea, 5 séptimos. Insisto, aquí lo importante es que tenemos que llegar a una de las dos formas. Les voy a mostrar de nuevo. Lo importante es que lleguemos o a esta forma o a esta forma. Entonces, en el paso anterior, si bien nosotros veíamos que estaba el 5x y el 5x, en ese paso todavía no estaba la forma completa, porque solo hay un límite de esa fracción. Y eso es lo que la propiedad no entiende todavía. Por eso que ahí viene la propiedad de la división
que el límite se puede separar. Y ahora sí tenemos aquí la expresión y abajo también. ¿Consulten esa parte? ¿No? El siguiente. Límite cuando x tiende a 0 y aquí está al revés. X dividido en seno de x. Ese está facilito, porque por lo menos tiene la forma. Lo mismo que está dentro del paréntesis es lo que está en la otra parte, solo que está al revés. Entonces ustedes saben que por propiedades de fracciones, una fracción la podemos dar vuelta, ¿cierto? Pero el exponente cambia. Y en este caso, como el exponente de esta fracción es 1, ahora tendría que ser aquí menos 1. Estamos casi listos de nuevo. Pero insisto, aquí en este paso ustedes no pueden llegar y calcular decir que eso es 1, porque está el exponente, ¿ya? Entonces, aquí hay otra propiedad de los límites. Cuando la expresión está elevada a una potencia, esa potencia, como que el límite entra a esa potencia. Entonces, como está elevado a menos 1, el límite entra a esa expresión. Y ahora, dentro del paréntesis, tiene la forma. Y ahora eso sí se transforma en 1. Y sigue elevado a menos 1, pero en este caso el 1 simplemente es 1. Aquí no se nota mucho porque el exponente 1 no me cambia la forma. Pero si estuviera elevado a menos 2 o a menos 3, ahí sí me cambiaría el resultado. ¿Ya? Entonces, la parte importante es cómo vamos aplicando las propiedades de los límites. Recordar que se separa en la suma, que se puede separar en la multiplicación, que la constante puede salir, que la potencia puede salir, por así decirlo. Y de la misma forma, la raíz, como es una potencia, la raíz también puede salir. Entonces esto podría estar dentro de una raíz. Lo mismo, le aplicamos la raíz exterior. No, Estábamos viendo ahí a Omar. sorry. No, no se preocupe. Son cosas que pueden pasar. ¿No hay consulta acá? Estaba facilito. Al siguiente, que ahora es con coseno, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x dividido en x. Está casi casi, pero le falta una parte. Recuerden que cuando hablamos de coseno, lo que está dentro del paréntesis tenemos que elevarlo al cuadrado y eso es lo que tiene que aparecer en el denominador. Entonces, por lo tanto, le falta una x. Entonces, igual como en el primer ejercicio, amplificamos, creo que fue por 4, aquí amplificamos por x arriba y por x abajo. Y de la misma forma que delante, el x lo voy a juntar con s para que sea x cuadrado, pero este valor no lo podemos sacar, ¿ya? Porque la constante es la que podemos sacar, la x no. Entonces queda multiplicada ahí. En ese paso todavía no podemos hacer nada, ¿ya? Porque la propiedad nos dice que esa x ahí no es parte de. Entonces, recordemos que dentro de las propiedades de los límites, en la multiplicación se puede separar. Entonces aquí el paso que vendría, ustedes coloquen límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x
sobre x cuadrado por límite, cuando x tiende a 0, de x. Y ahí el lado izquierdo tiene la forma que esperábamos. Estoy buscando algo por aquí, espera un poquito. No. Ahí volví. Entonces, este límite ahora tiene la forma, y eso es 1, y este límite es 0, cuando x tiende a 0. Resultado final, 0. El siguiente este se lo dejo a ustedes porque la lógica es la misma. Como aquí aparece x cuadrado, entonces abajo debería aparecer x elevado a 4. Entonces le falta una x. Amplifico por x abajo y arriba, y el ejercicio sería exactamente igual que el que acabamos de ver. Entonces todos no traen problema. Cambio de variable. El cambio de variable lo usamos para cuando las expresiones son un poco extrañas. Aquí, por ejemplo, con todo este juego de raíces que se ve acá, entonces como son de diferente índice, costaría ver, por ejemplo, alguna factorización o algún producto notable. Por eso volví. ¿Volví o no? ¿Sí? Ya. Ay, entre paréntesis les cuento, chicos, que estos días el internet ha estado bastante mal. No sé si me pasa a mí nomás por acá, pero aquí en la casa volaba, funcionaba súper bien. Y ahora está fatal. Ya, les cuento entonces. Se me fue que le estaba... Ah, el cambio de variable. Sí, le estaba contando del cambio de variable. No siempre es obligación usarlo. A veces puede ser para que las expresiones queden más bonitas. Por ejemplo, si trabajamos con raíces, las raíces son potencias de exponente fraccionario. Entonces, puede ser que algunos puedan trabajarlo inmediatamente con fracciones, con exponente fraccionario, pero si no, el cambio de variable siempre es una buena solución. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que podemos usar cambio de variable? Como en el ejemplo que habíamos visto acá, cuando hay muchas raíces diferentes y cosas como muy... que sabemos que son un poco más difíciles de manipular. Y también cuando las expresiones sean más o menos complejas. Voy a inventar un ejercicio, puede que ni siquiera me resulte, pero es para mostrarles la idea. Por ejemplo, si a ustedes le apareciera el límite ya de algo y le apareciera seno de, no sé, por ejemplo, 7x cuadrado menos 9, y aquí abajo le apareciera algo extraño como 4x cuadrado menos 6x más 3. Esa expresión ya visualmente es un poquito fea.
Entonces, ahí podemos usar un cambio de variable y tal vez tomar esta expresión que está aquí, todo eso que está dentro del paréntesis, y transformarlo en u, por decirle una letra. Y ahí quedaría seno de u. Y habría que ver abajo cómo quedaría esta expresión en términos de u. Y ahí el cambio de variable es súper práctico, porque a veces lo que queda, no sé, pues si nosotros hacemos la transformación, puede ser que me quede seno de u, y abajo puede que me aparezca, no sé, a ver, 3u. Entonces, ya el 3 lo saco y me queda la forma. Entonces, en ese caso el cambio de variable es súper bueno. También cuando la raíz, lo que está dentro de la raíz, también es una expresión muy extraña. Tiene así como cosas al cuadrado, fracciones. Esas cosas siempre son buenas aplicar en un cambio de variable. Pero, cuando ya veamos un ejercicio de cambio de variable, les voy a ir mostrando cuáles son los tópicos en los que hay que enfocarse. Límite cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz cuarta de x, 1 menos raíz cúbica de x. Ahí sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Decimos que u es igual, por ejemplo, a la raíz cúbica. Entonces siempre le damos un valor y en comparación con ese valor tratamos de transformarlo para llegar al otro. Porque aquí tendríamos, abajo nos quedaría la u, porque es raíz cúbica. Pero arriba, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo escribimos la raíz cuarta? Entonces, habría que hacer, esto es un paréntesis, ¿ya? Esto es un paréntesis, véanlo y después lo eliminan. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo se escribiría la raíz cuarta, tendríamos que primero tomar esto y elevarlo a 3, para que nos quedara u elevado a 3, y aquí nos quedará solamente x. Y ahora, del x podemos llegar a la raíz cuarta. ¿Cómo? Elevándolo a un cuarto, o sacando la raíz cuarta, como ustedes quieran. Entonces quedaría raíz cuarta de x es igual a la raíz cuarta de u elevado a 3. ¿Ven? Entonces, ahí tendríamos los cambios de variable. Raíz cúbica de x se llamaría u aquí abajo, pero la raíz cuarta se llamaría raíz cuarta de u elevado a 3 y nos queda tan... Es como que no gané mucho con hacerlo, porque me sigue quedando una raíz y una raíz con potencia que es más difícil. Entonces, para este caso, cuando aparecen raíces con diferentes índices, la estrategia es al revés. Vamos a buscar, como les mencioné delante, el mínimo común múltiplo entre los índices. Raíz cuarta, raíz cúbica, entonces entre el 3 y el 4 es el 12. Y vamos a decir que u elevado a 12 es x. ¿Ya? Y luego, con esa expresión, vamos a formar cada una de las dos. Vamos a formar la raíz cuarta y la raíz cúbica. Por un lado, para formar la raíz cuarta, le aplico la raíz cuarta. Raíz cuarta de u elevado a 12 sería la raíz cuarta de x. ¿Ya? Por propiedades de raíces, las potencias con los índices se pueden simplificar, ¿cierto? Es lo mismo que te dijeran que esto es parte del denominador, 12 partido en 4, ¿cierto? Y eso es 3. Entonces ahora le dimos una expresión al u, pero que no nos queda ni con raíces ni con potencias fraccionarias. Y quedó más bonito para poder reemplazarlo. Y de la misma forma, de esta expresión, para calcular la raíz cúbica, le aplicamos la raíz cúbica a cada lado, al u elevado a 12 y la raíz cúbica al x. Nuevamente,
por propiedades de raíces, se puede simplificar la potencia con el índice. 12 dividido en 3 da 4. Entonces, u elevado a 4 es la raíz cúbica de x. Por eso elegimos entre los diferentes índices de las raíces, elegimos el mínimo común múltiplo, para que después, al escribir cada uno, se pueda simplificar y nos queden potencias exactas. ¿Ya? Entonces, este límite, voy a dejar el cambio de variable aquí al ladito, u elevado a 12 es x. Ese es uno de los pasos. Cuando ustedes van a hacer cambio de variable, el primer paso es escoger el cambio de variable, ¿cierto? Ahí está, o aquí. El segundo paso sería reestructurar los términos de la expresión. Todos los términos donde aparezca x los tenemos que reestructurar y transformarlos en términos de u, como aquí y como aquí. ¿Ya? Ese es el segundo paso. Y el tercer paso sería analizar el límite, porque a veces cuando nosotros hacemos cambios de variables, puede ser que el límite cambie de número. Entonces veamos qué pasa en este caso. Uy, estamos analizando el límite cuando x tendía a 1, pero ahora lo estamos cambiando por la variable u. Entonces cuando u tiende a, y aquí tenemos que reemplazar. Si el x vale 1, ¿cuánto vale el u para que se mantenga la igualdad? En este caso el u también tiene que valer 1. Así que en este caso no cambia el número, pero dependiendo del cambio de variable que ustedes hagan, a veces sí puede cambiar el número. Entonces nos queda arriba 1 menos la raíz cuarta que dijimos que era u cubo, y abajo 1 menos la raíz cúbica que dijimos que era u4. Y ahora ese ejercicio puede estar un poco más sencillo para aplicarle técnicas. ¿Qué técnicas? Como son exponentes altos, factorizaciones. En la parte de arriba tenemos dos términos restándose y tenemos elevado a 3. Elevado a volví. Ya. Me sigue apareciendo el triángulo de señal mala. Entonces les contaba que la parte de arriba es una diferencia de cubos, como la fórmula que habíamos visto la semana pasada. Y en la parte de abajo tenemos dos términos restándose, elevado a exponente par, elevado a 4, y el 1 puede ser también 1 elevado a 4. Entonces, ahí tenemos suma por su diferencia. Entonces, apliquemos la factorización. Cuando u tiende a 1, la factorización de arriba, recuerden que eran dos términos. El primero, bueno, reconocemos que los términos son 1 y u, a y b, respectivamente. Entonces, en el primer paréntesis va igual a menos b, o sea, 1 menos u, y en el siguiente paréntesis aparecen tres términos, que es muy parecido al binomio al cuadrado, pero que en el término central nos lleva el doble. Entonces es el primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Aquí hay cambio de signo en comparación con el original. El primero por el segundo, u por 1, u, y después siempre es positivo, el segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la factorización. Recuerden que
siempre el primer término, el signo es el mismo y que después el signo cambia y el último siempre es positivo. Y la factorización de abajo, como es una suma por su diferencia, son dos paréntesis, 1 más u cuadrado y 1 menos u cuadrado. En este paso todavía no se parece nada para simplificar, pero vemos que aparece un 1 menos u y abajo aparece un 1 menos u cuadrado. Entonces aquí podemos volver a aplicar una suma por su diferencia con ese término. Con este ya no hay nada que hacer. Cuando es positivo, no tenemos técnica para factorizar dos términos al cuadrado en una suma. Sí en una recta, la suma por su diferencia. Y si estuviera elevado a 3, también la suma de cubos. Ahí hay factorización. Entonces, cuando u tiende a 1, de arriba 1 menos u, 1 más u cuadrado. Abajo 1 más u cuadrado, y ese se separa en dos, en 1 más u y en 1 menos u. Y ahí encontramos un término que nos causaba conflicto, porque justamente el que hace que se transforme en cero. Entonces podemos simplificar s con s. Y nos damos cuenta que en el resto de factores no hay problemas, entonces podemos evaluar. Y para evaluar recuerden que ya no escribimos límite. Entonces arriba nos quedaría 1 más 1 más 1 al cuadrado, y abajo nos quedaría 1 más 1 al cuadrado, que es este primer paréntesis, y 1 más 1, que es el segundo paréntesis. Arriba nos da 3, y abajo nos da 2, y 2, 2 por 2, 4. 3 cuartos. Consultas con ese ejercicio. Yo mismo voy a hacer una pregunta. ¿Será necesario volver a la variable x, que es la que estábamos resolviendo? No, no, porque hicimos un cambio. Acá dijimos que u elevado a 2 era x, hicimos el cambio y también cambiamos el límite, porque ahora el límite también está escrito en términos de u. Entonces, transformamos un ejercicio que estaba en términos de x en un ejercicio equivalente. Entonces, no es otra cosa. Por lo tanto, lo que resulta acá es lo mismo del original. Entonces, solo para concluir, aquí sí, esto sería si es que el profesor lo pidiera muy, 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 muy estricto, muy riguroso. Entonces, solamente la conclusión sería que el límite original es 3 cuartos. Solamente porque el ejercicio originalmente estaba escrito en términos de x. ¿Ya? Eso sería. Límite cuando x tiende a 1 de raíz cúbica de x menos raíz de x menos raíz cuarta de x. Recuerden que les comenté del libro del Larson. Ese libro es espectacular para los límites. Hay harto ejemplo de esto. Por si no lo han buscado, búsquenlo, es súper bueno. Les va a ayudar en todo lo que queda del curso. Nuevamente, 2, 4 y 3, el cambio de variable con el 12. U elevado a 12 es x. Entonces veamos cómo se escribiría cada uno.
dijimos que el u seguía teniendo a 1, porque como es el mismo cambio de variable, es lo mismo del anterior. La raíz cúbica dijimos que era u elevado a 4, ¿cierto? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada? Entonces tenemos u elevado a 12 sx. Si le aplicamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de u elevado a 12 es la raíz cuadrada de x. Y eso es u elevado a 6. Entonces esta expresión de acá arriba es u elevado a 6. El x, como no tiene raíz, lo usamos directo del cambio de variable, sería u elevado a 12. Y la raíz cuarta dijimos que era u cubo. Hay exponentes súper altos. Entonces, antes de aplicar alguna técnica de suma de cubos, o de resta de cubos, o de suma por su diferencia, podemos sacar factor común. Entonces arriba, lo que más podemos sacar entre el u elevado a 4 y el u elevado a 6 es el u elevado a 4. Factor de u elevado a 4. ¿Por cuánto me da u elevado a 4? Por 1. Y u elevado a 4. ¿Por cuánto me da u elevado a 6? Por u cuadrado. Y ahora lo mismo abajo. Lo máximo que podemos sacar es u elevado a 3. Entonces, u elevado a 3, ¿por cuánto me da u elevado a 12? Por u elevado a 9. U elevado a 3, ¿por cuánto me da u elevado a 3? Por 1. Luego, podemos simplificar, ¿cierto? Estas sub que están acá afuera. Mato 3 de abajo con 3 de arriba y me queda 1. Entonces, límite, cuando u tiende a 1, de u multiplicado por... Aquí la voy a dejar separada, solo para que se vea bien aquí la expresión. Arriba, en ese paréntesis, tenemos una suma por su diferencia. Tenemos 1 menos u cuadrado. Entonces ustedes saben que esto es 1 más u y 1 menos u. Y abajo tenemos una resta de dos términos, pero que no es una suma por su diferencia, porque la suma por su diferencia aplica para términos pares. Si está elevado a 2, si está elevado a 4, si está elevado a 6, a 8, a 10. Pero para impares tendríamos que ver que sea múltiplo de 3 para que aplique la resta de cubos. Y en este caso, como es 9, es múltiplo de 3. Por lo tanto, voy a colocar aquí el u elevado a 9 menos 1. Podríamos pensar cuáles son los términos. ¿Cuáles son los términos que elevado a 3 me genera la expresión? El a y el b. Entonces vemos que el a tendría que ser u cubo, porque ahí elevado a 3 me da el 9. Y el b sería el 1, porque elevado a 3 me sigue dando el 1. Entonces, ahí al reconocer el a y el b, ahora podemos escribir la fórmula. El primero es a menos b, o sea, u cubo menos 1. Y el segundo término, recuerden que cambia de signo, a cuadrado. U elevado a 3 al cuadrado, eso sería u6. Cambia el signo, a por b sería u elevado a 3. Este siempre es positivo. B cuadrado, o sea, 1. Lo anoto por aquí. De hecho, por tema del pizarrón, no lo voy a anotar ahí para colocar acá el resultado final. Porque vemos aquí en esta factorización que ninguno de los dos términos se puede simplificar con alguno de los de arriba. Entonces,
Pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Hicimos dos veces la suma por su diferencia, ¿cierto? Aquí, el segundo término, no tenemos factorización, pero en el primero encontramos que este paréntesis de nuevo es una diferencia de cubos. Entonces, nuevamente, en este caso el A sería U y el B sería 1. Entonces a ese le vamos a volver a aplicar una diferencia de cubos. Entonces sería A menos B, o sea, U menos 1, multiplicado por A cuadrado, U cuadrado, más A por B, siempre positivo, B cuadrado. Eso es esa diferencia de cubos. Y falta esta otra paréntesis que no le hemos puesto. U6 más U3 más 1. Y esa expresión es exactamente la misma que la expresión original. U elevado a 9 menos 1. Entonces aquí hicimos el proceso al revés, como que partimos de algo pequeñito y lo ampliamos. Y ahora estamos casi bien. Tenemos un puro detalle. U menos 1, U cuadrado más U más 1, U elevado a 6 más U elevado a 3 más 1. El único detalle es que el factor que se simplifica no nos quedó con los signos, nos quedó al revés, porque arriba está 1 menos U y abajo está U menos 1. Entonces cuando ustedes encuentran ese factor que está casi, pero que solo tiene los signos al revés, entonces la estrategia es factorizar por menos 1. En otras palabras, saco el signo menos y doy vuelta a lo de adentro. Entonces miren, aquí arriba, en lugar de escribir 1 menos U, voy a colocar U menos 1. Entonces, como le cambié los signos a cada uno, para compensar eso, tiene que salir un signo menos, o un menos 1, ¿cierto? Y ese signo menos lo coloco ahí. Eso. Lo que hice, entre paréntesis, fue tener el 1 menos U, que era el original, y eso yo lo escribí como menos U menos 1. Si ustedes hacen la multiplicación, ahí está el U negativo, ahí está el 1 positivo, y ese signo menos, como es un menos 1 por, lo puse adelante, porque el signo menos puede estar en cualquiera de los factores, porque es una multiplicación. Entonces, en lugar de tener ahí el signo, lo pongo adelante. Y ahora quedaron iguales para poder simplificar. El U menos 1, el U menos 1, y vemos que al reemplazar por 1 abajo, ya no trae problemas. Entonces, ahora podemos llegar y calcular. Entonces, arriba sería menos 1 por, y en paréntesis, 1 más 1, y abajo sería el primer paréntesis, 1 al cuadrado más 1 más 1, y el segundo paréntesis, 1 elevado a 6 más 1 elevado a 3 más 1, que en este caso son puro 1. Entonces arriba quedó 1 más 1 son 2, 2 por 1, 2 negativo, y abajo quedó 3 aquí, 3 acá, y 3 por 3, 9. Consultas con ese ejercicio. Fíjense que no es más difícil, ¿ya? Eso sí, es más largo, porque hubo que aplicar dos veces el factorizaciones, pero no es más difícil, porque usted aplicó una factorización y luego aplicó la misma factorización una segunda vez. Es como los ejercicios cuando aparece a veces con raíces, que hay que racionalizar y puede ser que después haya que racionalizar de nuevo. Entonces, lo importante es
para dónde queremos llegar. Y a lo que queremos llegar siempre es, cuando el límite no se puede calcular, tratar de buscar el mismo factor arriba y abajo para simplificar. Y para eso ya tenemos todas las herramientas que ustedes ya conocen. Ahí para un screenshot. Siguiente. Límite cuando x tiende a 64 de raíz cúbica de x menos 8, perdón, raíz cuadrada, y raíz cúbica abajo de x menos 4. Trae problemas porque al reemplazar el 64 abajo, la raíz cúbica de 64 es 4 y se hace 0. Entonces, buscamos alguna forma para hacer el cambio de variable. Mínimo común entre el 3 y el 2, el 6. Entonces, u elevado a 6 es x. Cambiamos la variable. Y aquí tenemos que tener ojo, porque ya no es el 1. Entonces lo voy a dibujar aquí con un poco más de zoom. Cuando el x se acerca a 64, ¿a qué valor se acercará el u? Entonces reemplazamos por 64 y el u está elevado a 6. Entonces, ¿qué número elevado a 6 me da 64? Espero que sea el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 32, 64. ¿Ya? Entonces, el u tiene que valer 2. Por lo tanto, va a ser el límite cuando u tienda a 2. ¿Ya? Eso es lo que les decía antes. Una vez que hacemos el cambio de variable, tenemos que ver el límite que puede cambiar de número y tenemos que reescribir las cosas que están en términos de x, reescribirlas en términos de u. Luego, la raíz cuadrada de x, si le aplico raíz cuadrada acá, me quedaría u3. Y abajo, si le aplico raíz cúbica, me quedaría u2. Fíjense que al hacer el cambio de variable, se sigue manteniendo el conflicto. El 64 causa conflicto aquí arriba y el 2 es el que causa conflicto aquí abajo. Porque solamente cambiamos la forma, pero sigue siendo la misma estructura. Pero esos ejercicios ya son más fáciles. De hecho, arriba tenemos resta de cubos y abajo tenemos suma por su diferencia. Entonces te va a salir de inmediato. U menos 2, u cuadrado, más a por b, que sería 2u, más 4. Y abajo, u y 2, o sea, u menos 2 y u más 2. Simplificamos, se elimina el problema con el u y ahora el 2 podemos evaluar y arriba quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 y abajo quedaría 2 más 2. Arriba da 4, 4 y 4 son 12, abajo 2 y 2 son 4 y eso es lo que tienen ustedes este año, es 3. Se fue un chiste matemático pero bastante fome la verdad. Sí, fue como un batums.
Ok, me imagino que no hay consultas con este porque estuvo más fácil que el anterior. El énfasis de este ejercicio, eh, gracias por su jajaja. El énfasis de este ejercicio es recordar el cambio. Cambiamos la variable y tenemos que revisar que el límite si es que se mantiene o cambia. El último de ese lado, que es este de aquí, eso se lo voy a dejar a ustedes porque ya con estas formas que hemos visto, ya mostramos bien los énfasis que tienen que tener. Lo otro que puede ocurrir diferente aquí, simplemente la técnica de factorización. ¿Ya? No siempre va a ser resta de cubos, suma de cubos, pero es muy probable que, como son solamente dos, es muy probable que nos quede una suma por su diferencia, una suma de cubos o una resta de cubos. Pero dependiendo de la forma del ejercicio, pueden encontrar fácilmente binomio al cuadrado, binomio con término común, ¿ya? Así que ahora me voy a enfocar con los de acá. Límite cuando x tiende a menos 4, 4 más x, seno de 2x más 8. Esto lo comentaba delante. Los más clásicos de cambio de variable es cuando lo que está dentro de la expresión, de la trigonométrica, seno, coseno, o de las raíces, o a veces podría ser también que una potencia esté elevada a una expresión muy extraña. Entonces el exponente, hacemos el cambio de variable, o lo que está dentro de la raíz, o lo que está dentro de la trigonométrica. Entonces para este caso, vamos a decir que 2x más 8 es u. Entonces, vemos el límite a qué número apunta ahora y reemplazamos los términos en términos de x en términos de u. Entonces ahora sería el límite cuando u tiende a, y si el x se iba al menos 4, lo reemplazamos y eso nos da 0. Significa que el u tiende a 0, que es una de las cosas que esperaríamos, porque las trigonométricas, esos límites especiales se producen cuando tiende a 0. ¿Dónde? El 4 del límite como está descrito. Sí, pues entonces, como va a tender a 4, nosotros reemplazamos en el cambio de variable, reemplazamos directamente el x por menos 4 para ver cuánto nos va a dar el u. Y ahí hacemos el juego del cambio. Cuando el x tiende a menos 4, significa que el u tiende a 0. Entonces, la parte de abajo tenemos seno de 2x más 8, que dijimos que eso era u, seno de u. Y arriba tenemos que ver quién será x más 4. Entonces, cuando queremos arreglarlo, partimos siempre del cambio de variable, que ese cambio de variable lo vamos manipulando. Entonces, lo que siempre resulta es tomar esta ecuación, despejar el x, ¿cierto? Y el valor de x lo tomo y lo reemplazo acá arriba. Y ahí veo y ordeno un poco. Eso siempre resulta. Pero a veces los ejercicios no es necesario hacer todo el camino. Porque en este caso, x más 4 o 4 más x se produce aquí mismo. Si yo tomo esto y lo divido en 2, me quedaría x, me quedaría 4 y me quedaría u medios.
¿Ven? Entonces, para este ejercicio no es necesario despejar el x completamente. Eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? Si ustedes pueden transformar de la expresión del cambio de variable, transformarla y llegar inmediatamente a la expresión del numerador, perfecto. Pero si no pueden o no lo ven, siempre el camino que siempre resulta es despejar el x completamente y luego ese valor que despejamos lo reemplazamos allá arriba. Entonces arriba sería u medios. División de fracciones, ¿cierto? Fracción principal, seno de u está partido en 1, y ahora los extremos van arriba, que sería 1 por u es u, los medios van abajo, seno de u por 2 sería 2 seno de u, ¿cierto? Luego, hay dos cosas para terminar de ordenarlo. Sacar el 2 y dar vuelta y aplicarle el menos 1, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que ver cuál de los dos van a ser primero, ¿ya? Ahí tienen que ser bien ordenaditos, porque si hacen las dos cosas al mismo tiempo se pueden perder. Entonces, o sacamos el 2 o damos vuelta. Entonces yo voy a sacar el 2. El 2 está en la parte del denominador. Entonces lo que sale es un medio por el límite cuando u tiende a 0. Y ahora como quedó esa expresión, ahora eso lo puedo dar vuelta y quedaría elevado a menos 1. Seno de u sobre u elevado a menos 1. Ahora recuerden que el límite ingresa a la potencia. Límite del seno de u sobre u cuando u tiende a 0. Y ahora eso que está dentro del paréntesis, ustedes saben que es 1. 1, entonces quedaría un medio por 1 elevado a menos 1, que eso es 1, y por un medio, un medio. Respuesta final, un medio. Consulta con ese ejercicio. ¿No? ¿Clarito? Cuénteme. ¿Cuál 4 medios? Ah, ya. Eso fue en el cambio de variable. Me imagino que Alondra me estaba preguntando lo mismo. En lugar de colocar el 4 medio, me imagino que es el u medio, ¿cierto? Eso pasó del cambio de variable. Nuestro cambio de variable fue transformar todo lo que está dentro de la función seno, que es 2x más 8. Y eso le llamé u. Entonces, lo importante es este cambio de variable me sirve para cambiar lo que está en el denominador, aquí. Y aquí transformaría esto que está con x, lo transformaría en u. Pero no puede quedar en el ejercicio cosas con x y cosas con u. Entonces, todas las cosas que están con x, las tenemos que transformar en cosas con u. Por eso que cambiamos el límite. Cuando el x tendría a menos 4, reemplazamos y el u se fue a 0. Y también nos faltaría transformar la expresión que está arriba, el 4 más u. 4 más x, perdón. 4 más x. Entonces, eso es lo que estaba mencionando recién. La forma clásica sería tomar el cambio de variable que ustedes se dieron y de ahí despejar el x. Por ejemplo,
el 8 pasaría restando, u menos 8, el 2 pasaría dividiendo, quedaría u menos 8 dividido en 2. Eso es el valor de x. Entonces, tomo eso, el valor de x, y lo reemplazo aquí arriba por esa x. Entonces, luego quedaría 4 más esa expresión. Y ahí, en arreglar y todo eso, sería un camino súper largo. Pero igual vamos a llegar al u medios. De hecho, hagámoslo para que se aseguren. Entonces, u menos 8 partido en 2. U menos 8 partido en 2. U menos 8 partido en 2. Ahí reemplacé en la parte de arriba de la expresión, donde decía 4 más x, ahora la x la transformé en términos de u. Y si eso lo arreglamos, el 4 con denominador 8 sería 8 medios. ¿Cierto? Ahí está el 4. Solo que lo transformé, el número 4, lo transformé en una fracción con denominador 2. 8 medios. Y ahora sumo eso, y me queda 8 más u menos 8, y el 8 con el 8 se eliminan, y queda u medios. ¿Ven? Ese camino siempre es correcto. Siempre es certero. Del cambio de variable, despejamos la x, y la x la reemplazamos. Pero en ocasiones podemos acortar el camino, encontrando, eh, encontrando la expresión inmediatamente. Como teníamos que el cambio de variable era 2x más 8 es igual a u, y la parte de arriba dice x más 4, el x más 4 lo puedo sacar aquí inmediatamente, dividiendo a la mitad. Entonces por eso que le puse dividir en 2. Divido a la mitad, divido a la mitad, y divido a la mitad. Y salió inmediatamente, y no tuve que hacer todo lo que le mostré recién aquí. ¿Ven? Sale mucho más rápido. Cuando se puede hacer, háganlo. Pero si no se puede, siempre el camino válido, despejar y después reemplazar. ¿Se entendió? Ya. Cuando x tiende a menos 6. Seno de 18 más 3x seno de 9x más 54 Ese ejercicio es muy parecido, creo que fue el primero que vimos. No, al segundo, a este. Entonces, aparecen dos expresiones de seno y de seno, entonces le falta la parte que divide a cada uno. Y vamos a entrar al mismo dilema. Lo hacíamos por 5x, por 7x, y al final descubrimos que había que hacerlo por el mínimo común múltiplo, porque son valores diferentes. Entonces lo mismo va a pasar acá. Vamos a hacer el cambio de variable, y nos van a quedar dos cosas diferentes. Así que este ejercicio es un paso más avanzado que este ejercicio. Y el paso más avanzado es el cambio de variable. Entonces vemos cuál de los dos, la parte de arriba o la parte de abajo, cuál de las dos la transformamos en u. Y de preferencia yo elegí la parte de arriba, solamente porque está con números más chicos. Entonces voy a decir que 18 más 3x es u. Entonces me va a quedar límite, todavía no he visto eso, seno de u, seno de, y aquí tengo que ver cómo se va a llamar eso. Tenemos que ver las dos partes. Entonces lo primero, voy a ver el límite. Cuando x tiende a menos 6, me quedaría menos 6 por 3, son menos 18, y menos 18 más 18
0. Entonces cuando u tiende a 0, y ahora tenemos que ver cómo hacer la expresión de abajo. Y abajo aparece el 9x y el 54. Y aquí también puedo llegar inmediatamente, porque si yo tomo esto y multiplicamos por 3, 18 por 3 son efectivamente 54, 3x por 3 son 9x, y u por 3, 3u. Y aquí está la expresión de lo que está en el denominador. Entonces esto se transforma por 3u. Ahí se lo voy a dejar y no lo voy a borrar. Entonces ahora para hacer la forma de este límite especial, amplificamos por una fracción, buscamos el mínimo común entre los dos, ¿cierto? Entre el u y el 3u, que es el 3u. Entonces, 1 sobre 3u, 1 sobre 3u. ¿Podemos hacerlo? Sí, porque fíjense que, si ustedes se acuerdan, el 0 aquí me haría el denominador 0, ¿cierto? Entonces esta cosa no se podría hacer, pero recuerden que estamos trabajando límites. Entonces el límite cuando tiende a 0, se acerca, se acerca, se acerca, pero no es. Entonces como no es 0, esto lo podemos hacer, porque esa fracción no se indefine. Entonces arriba quedaría seno de u sobre 3u, y abajo quedaría seno de 3u sobre, dije 3u, seno de 3u sobre 3u. Aquí abajo no me conviene sacarlo porque está 3u y 3u, pero arriba ese 3 está sobrando. Entonces ese 3 lo sacamos del límite y quedaría fuera como un tercio. Y quiero explicar eso. Es un tercio, ¿cierto? Porque si ustedes ven, ahí están las dos fracciones. Entonces en la parte de arriba van los extremos, y este 3 que estoy sacando, que es el 3 que está aquí en la parte de arriba, en el denominador de arriba, este 3 es parte de los medios, y como tal van abajo. Por eso sale un tercio. ¿Ya? Si hubiese sacado este 3 que está aquí, por ejemplo, este 3 lo saco, pero ese no sale como un tercio, ese saldría como 3. Porque en la división de fracciones, ese 3 con el que está acá arriba, esos se multiplican y va arriba. ¿Ya? Entonces acá nos queda seno de u sobre u, y abajo nos queda seno de 3u sobre 3u. Y para ahorrar pasos, voy a colocar inmediatamente la separación de los dos límites. Cuando u tiende a 0, cuando u tiende a 0. Y ahí, ahora cada uno tiene la forma. Esto, ustedes saben que es 1, y esto de acá abajo también es 1. Entonces el resultado final, un tercio. ¿Consultas? ¿No? Facilito. Cuando x tiende a 1, coseno de x menos 1, menos 1, x cuadrado menos 2x
más 1. Ya. Lo primero que vemos es que lo que está arriba está al revés de la forma original, ¿cierto? Porque recuerden que la fórmula es 1 menos coseno de algo, ¿ya? Entonces, para darlo vuelta, recuerden que factorizamos por menos 1. Y en simultáneo, el cambio de variable sería lo que está dentro, llamarle u. Entonces, x menos 1 va a ser u. Límite cuando u tiende a quién. Si el x se transforma en 1, me quedaría 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el u va a 0. Ahí tienen que tener énfasis con eso, chicos, porque estos límites especiales funcionan necesariamente cuando el x tiende a 0, ¿ya? O sea, pueden tener esta forma, pero si el límite tiende a 1, estamos sonados, no resulta. Solamente cuando el x tiende a 0, este cociente es 1. Solamente cuando el x tiende a 0, este cociente es un medio. Aquí está. Entonces, arriba factorizo por menos 1 y nos quedaría 1 menos coseno de u. Y abajo, esa expresión la podemos factorizar, ¿cierto? El denominador lo podemos factorizar porque es un binomio al cuadrado. Y justamente el binomio al cuadrado es x menos 1 al cuadrado. X menos 1 y x menos 1. Entonces, por lo tanto, esto es u cuadrado. ¿Ya? Y luego tiene la forma, ¿cierto? Porque recuerden que en la fórmula del coseno, lo que está aquí adentro lo tenemos que elevar al cuadrado y eso es lo que tiene que estar abajo. Así que cumple con la forma. Solamente el menos 1 como constante lo sacamos. Menos 1 por límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u cuadrado. Y ahora eso, ustedes saben que se transforma por un medio y multiplicado por el menos 1 que está aquí, respuesta final, menos un medio. Recuerden que este es un medio el valor. En el anterior, en el del seno, el límite es 1. Igual como delante, si ustedes ven esta expresión, tiene la forma, ¿cierto? Aquí, fíjense que lo que está aquí es diferente a lo que está acá abajo. Entonces, esto de aquí abajo lo factorizamos por menos 1, ¿cierto? Entonces ahí nos va a quedar 10 menos x, igual que acá arriba. Hacemos el cambio de variable, entonces esto va a quedar u, y aquí va a quedar u. Entonces este ejercicio, recuerden que tiene el signo menos, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar menos u, ¿ya? Porque factorizamos por menos 1 para que quedara igual que arriba. Ese signo menos, como no es parte de la forma, lo sacamos. Igual como en este ejercicio sacamos el menos 1, ¿cierto? Aquí el menos 1 da lo mismo que esté en el numerador o denominador, porque el 1 no cambia. Entonces sale un menos 1. Luego nos vamos a dar cuenta que esto es u y esto también es u. Por lo tanto, este problema va a tener la misma forma que este ejercicio que ya habíamos hecho. Entonces lo que hay que hacer es amplificar por x arriba y abajo. El x de abajo lo juntamos con este para que tenga la forma y el x de arriba lo dejamos escrito aparte porque después por propiedades del límite
se separa en el límite de esto multiplicado por el límite del x que separamos. Así que ese lo dejo para ustedes, porque es una mezcla de este que habíamos visto recientemente con el ejercicio que habíamos visto al principio. ¿Ya? Y eso para ahora irnos un poquito con los límites al infinito. ¿Dónde están? Aquí están. Cuando x tiende a infinito, de 5x cuadrado dividido en la raíz de 2 más x elevado a 4. Ok. Esto yo lo encuentro entretenido. Me gustan los límites al infinito. Y aquí la estrategia es muy similar a la que vimos delante, a la que vimos con la trigonométrica, eso de multiplicar por dos fracciones, o sea, amplificar por dos fracciones. Entonces, cuando son los límites al infinito y es una fracción, vamos a amplificar por eso, ¿ya? X y X. Vamos a elegir el de exponente más alto, pero en este caso no es el 4, porque el 4 está dentro de una raíz, ¿ya? Entonces el exponente más alto basta que sea el 2. Entonces eso va a quedar límite cuando x tiende a infinito de arriba queda 5x cuadrado sobre x cuadrado y abajo queda la raíz de 2 más x elevado a 4 sobre x cuadrado. Este ejercicio mezcla dos ideas. La primera idea es lo que acabo de hacer, ¿ya? Para entender un poco cómo van estas fracciones algebraicas. La segunda idea importante que tienen que considerar ustedes es cuando nos enfrentamos a una raíz. Entonces, recuerden que hay propiedades, entre comillas, cuando el x ingresa a la raíz o cuando un número ingresa a una raíz, digo entre comillas, ¿cierto? Recuerden que la propiedad dice que cuando entra, tiene que pasar elevado al índice de la raíz, ¿ya? Eso es como para de memoria, pero lo importante es ese cambio, o sea, que pase, a ver, no quiero enredarme, esto. Cuando ustedes tienen x multiplicado por la raíz de x, ese x, por ejemplo, si yo quisiera ingresarlo a la raíz, lo que pasa es que tenemos que ese x transformarlo y escribirlo de alguna forma que tenga raíz, la misma raíz, el mismo índice, porque las propiedades de las raíces me dicen que cuando tiene el mismo índice se pueden multiplicar. Entonces yo no puedo llegar y colocarle una raíz cuadrada de forma gratis, porque cambio el número. Le agrego la raíz, pero también le agrego el cuadrado. Y ahí sigue siendo el mismo término. Y ahora, por propiedades de raíces, eso se multiplica. Y eso es lo que ocurre, ¿ya? Por eso que en lenguaje coloquial se dice que si nosotros queremos ingresar ese x dentro de la raíz, entra, pero entra elevado al índice, ¿ya? Porque al transformarlo,
tiene que tener ese índice para que siga siendo el mismo número. Eso. Entonces, este x cuadrado que está aquí abajo, lo voy a ingresar a la raíz. Ingresaría entonces como x al cuadrado. Entonces quedaría x elevado a 4. Todo esto dividido en x elevado a 4, lo que es igual a colocar cada uno de ellos dividido en x elevado a 4. A este paso quiero llegar, ¿ya? Entonces, lo importante es que ustedes tengan los términos del numerador, pueden ser 1, 2, 3, lo que sean, los del denominador, y cada uno de ellos, después de haber hecho ese ejercicio de amplificar, separar la suma y las restas. Entonces aquí abajo, como hay una suma, los separo para cada uno, ¿ya? Y ahora cuando están separados, voy viendo los que se puedan simplificar. Arriba, el x cuadrado con el x cuadrado. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito, arriba quedó solamente un 5. Y abajo quedó el 2, no se puede simplificar porque no tiene x arriba. Entonces quedó 2 sobre x elevado a 4 más, y aquí simplifico el x elevado a 4 con el x elevado a 4 y queda 1. Lo que hicimos en todo este trayecto fue escribir la misma expresión de otra forma. ¿Cuál es la ventaja? ¿O por qué hay que hacerlo así? Se preguntarán ustedes. Porque el x cuadrado que está arriba, si yo digo el x cuadrado cuando x tiende a infinito, infinito. Porque el x cuadrado crecería, crecería, crecería. Si yo le doy cada vez números más grandes y más grandes, esta cuestión se dispara. Entonces, por eso no se usa esa estrategia de dejarlo así. Se multiplica por esta fracción para que queden los denominadores, porque ahí es más fácil estudiarlo. Porque si un número tiende a infinito, si yo lo coloco en el denominador, ¿qué pasa con esa fracción? Cuando el denominador tiende a infinito. Si el denominador tiende a infinito, la fracción se hace cero. Piensen ustedes en una torta. Si una torta ustedes la reparten en el denominador, la reparten en 1.000.000 de personas, no tocan nada. Entonces, la división se va a cero. Y para entender, es mucho más fácil entender que algo se haga cero a entender que algo se haga infinito. Por eso que hacemos el cambio, esto es solamente un cambio de forma. Cambiamos la forma para que quede en el denominador y así ver qué pasa cuando se van transformando en cero las expresiones. Fíjense ustedes, si reemplazamos por infinito, esta expresión que está aquí, 2 partido en x elevado a 4, esto se hace cero. Pero el 5 de arriba no tiene x y el 1 de acá no tiene x. Entonces, lo de arriba se queda como 5 y lo de abajo se queda como la raíz de 0 más 1. O sea, la raíz de 1. Y eso es 5. Entonces, el hacer esta transformación nos da el entendimiento que al verlo de allá arriba, eso no nos da el entendimiento. ¿Ven? Entonces, el mismo ejercicio, visto de una forma o de otra, nos puede mostrar muchas más características. ¿Ya? Esa es la estrategia para calcular los límites al infinito. Tratar de escribirlos todos como fracción y ahí ver qué fracciones, qué parte de las fracciones se hacen cero. Ahora, hay algunos casos en los cuales en el denominador todos me quedan con x y ahí me quedaría denominador cero y ahí simplemente esta cosa me da infinito y explota. Ahí no tendría nada más que hacer. Pero acá me doy cuenta que en realidad no ocurre eso. Que en realidad algunos términos se hacen cero, pero el límite completo sí existe. Y eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo en paralelo
con el grandioso GeoGebra. Y es igual 5x cuadrado dividido en 2 más x elevado a 4. ¿Hay algo que no me pareció bien, chicos? Ah, sí, me faltó colocarle la raíz cuadrada aquí abajo. Ahí sí. Ay, me estaba asustando. Ven que el ejercicio anterior estaba yendo a 0. Y aquí el límite en la pizarra nos había dado 5. Entonces, claro, me había faltado colocarle en el denominador la raíz cuadrada. Y ahora ustedes se dieron cuenta, cómo era sin la raíz, cómo era esa cosa como una W, como una cosa extraña, y cuando le aplicamos la raíz, el cambio que hace. Y ahí está claramente que cuando se va al infinito, bueno, aquí en el 17 ya está muy cercano al 5, pero ustedes saben que la diferencia que hay aquí, si yo le coloco un zoom, hoy, y se me arranca esta cosa, bueno, ya aparece 5, ¿cierto? Pero milimétricamente todavía está separado, solo que no voy a hacer ese juego de darle tanto zoom. Lo importante es la idea. Ahí está. Entonces tiende al 5. Me había asustado un poquito porque me había dado 0 en el GeoGebra y dije, pero ¿cómo? ¿En qué me equivoqué? Ah, justamente Ignacio me había dicho que no puse la raíz. Son voladuras que a todos nos pueden pasar. Entonces esa es la parte que, por tercera vez creo que se lo estoy repitiendo, esa es la parte importante del límite al infinito. Que ustedes vayan haciendo las conversiones y el mismo ejercicio, en lugar de escribirlo como, por ejemplo, la fracción, si yo tengo a partido en b, eso, escribirlo como división de fracciones. Y ahí queda mejor expresado. ¿Dónde está el otro? Aquí. Entonces, vamos a ver también que pueden haber 3 casos diferentes, chicos. Y eso es importante que ustedes los tengan como en la mente. ¿Cuáles son los 3 casos que puede ocurrir? Dejemos anotar esto primero. Ya. ¿Cuáles son los 3 casos que pueden ocurrir? Cuando nosotros analizamos una gráfica hacia el infinito, uno de los casos es que se vaya a un número en particular, como el ejercicio que recién revisamos, que se fue al 5. Se puede ir al 5, se puede ir al 1, a un número en particular. Otro caso es que se vaya, por ejemplo, al 0, derechamente al 0. Y otro caso es que explote y nos dé infinito. ¿Ya? Número fijo, 0 o infinito. Eso con esta división de fracciones, porque las trigonométricas, por ejemplo, la función seno o la función coseno, si ustedes la grafican, esas son ondas. Entonces, como ondas,
Si nosotros vemos al infinito, no tiende a ningún valor porque siempre va variando así, en un margen, ¿ya? Pero las que son de fracciones, como la que está aquí atrás, esas, uno de los tres casos. Y lo importante es que ustedes sepan definir, mirándola, cuándo se va a ir a infinito, cuándo se va a ir a cero y cuándo se va a ir a un número en particular. Así que revisemos esta. La estrategia es tomar el exponente más alto, que en este caso es el 2 arriba y el 2 abajo, entonces 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado. Límite cuando x tiende a infinito, 2x menos 3x cuadrado, todo eso dividido en x cuadrado, cada uno dividido en x cuadrado. ¿Ya? El denominador, 4x cuadrado más 7x menos 4, todo eso dividido en x cuadrado, cada uno dividido en x cuadrado. Ahí yo hice esos dos pasos en uno para ahorrar ejercicio. Ustedes lo hacen paso a paso ordenadito. En un paso escriben toda la fracción dividida en x cuadrado y en el otro paso cada uno. Luego, simplificamos. Límite cuando x tiende a más infinito. Entonces van a haber algunos, como este, solo puedo matar una x arriba y abajo. Entonces me va a quedar 2 partido en x. El segundo, x cuadrado con x cuadrado. Entonces me va a quedar el 3. Y abajo, el x cuadrado con el x cuadrado, me va a quedar el 4. El x, una x con una x, me va a quedar 7 partido en x. Y el último, no tengo nada para simplificar, entonces va a quedar 4 sobre x cuadrado. Entonces, cuando el x se va a infinito, 1 partido en x se va a 0. Por lo tanto, esto se hace 0, esto se hace 0, y esto con mayor razón se hace 0 porque es x cuadrado. Entonces, en este caso, arriba nos quedó el menos 3 y abajo nos quedó el 4. Por lo tanto, el límite es menos 3 cuartos. Este se iba a un punto en particular. ¿Consultas? Ahí sí. Muy bien, entonces, ¿cuándo va a ocurrir cada uno de los casos? Esta es la receta, así que no sé si la vieron en clase, pero si no la vieron, tomen nota, por favor, porque es importante. Cuando ustedes vean esta división de fracciones, busquen el exponente más alto de arriba y busquen el exponente más alto de abajo. En este caso, el más alto de arriba es x cuadrado y el más alto de abajo es x cuadrado, ¿cierto? Que fue por lo que amplificamos aquí. Cuando el exponente más alto, arriba y abajo, sea el mismo, se va a ir a un número en particular. ¿Ya? En el ejercicio anterior, recuerden que el de arriba estaba elevado a 2 y el de abajo estaba elevado a 4 dentro de una raíz cuadrada. Entonces igual es el mismo exponente. Entonces se van a números en particular. Más aún, como ambos son x cuadrado, ¿a qué número en particular se van a ir? A los números que acompañen a eso alto. Fíjense que el x cuadrado aquí arriba tiene el menos 3 y el x cuadrado aquí abajo tiene el 4. Ahí está, menos 3 cuartos, lo que resultó acá. Porque cuando ustedes hacen el proceso de simplificar las x con las x, justamente como son los dos exponentes más altos, se simplifican el x cuadrado con el x cuadrado, que fue lo que hicimos aquí y aquí. Por eso que quedaron solitos. Y esos son los que le dan el valor final. Porque los otros, como quedan con x en el denominador, todos los otros hacen 0. ¿Ya? Ese es 1. Lo repito. Cuando tiene el mismo exponente arriba y abajo, se va a un número en particular. ¿A qué número? A la división de los números que acompañan
a esos x cuadrados o a esos x cubos, a los que sean. En este caso, menos 3/4. Siguiente. Solo para mostrarle de ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de menos 8, x elevado a 6, menos 3x dividido en 2, x elevado a 6 más x elevado a 5. Lo miramos, mismo exponente, se va a menos 4, porque es la división de los números que acompañan. Menos 8 dividido en 2 se va a menos 4. Entonces eso es bueno tener la visual, cosa que después de hacer los cálculos lo vayamos comprobando. ¿Qué pasaría ahora cuando el exponente de abajo es más grande que el exponente de arriba? Ya, y ahí tenemos el segundo nivel. Cuando el exponente de abajo es más grande, significa que lo de abajo va a crecer mucho. Mucho, mucho, mucho. Y lo de arriba no tanto. Entonces, en números muy grandes, cercanos a infinito, todo esto otro es prácticamente nada. Lo de abajo crece tanto, 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 que al final esta fracción va a ser lo que le explicaba adelante. ¿Qué pasa cuando un número se va a infinito? Cuando el denominador se va a infinito, la fracción se hace cero. Gracias. Chicos, si pueden escribir presente por favor en el chat, se me había olvidado. Muchas gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, 1 partido en x elevado a 6, 1 partido en x elevado a 6, que es el exponente más alto, entonces me queda menos 8, x3, x6, menos 3x, x6. Abajo, 2x6, x6, x5, x6. Y si ustedes se fijan, ese me va a quedar con x abajo, se va a hacer 0. Ese me va a quedar con x abajo, también se va a hacer 0. Entonces el numerador quedó 0. Y abajo, este se va a quedar con x abajo, se hace 0. Y ese, como es el exponente más grande, no me va a quedar con 0, me va a quedar con 2. Esa es la conclusión. Cuando el de abajo es más grande que el de arriba, el exponente, el límite se hace 0. Porque lo de abajo va a crecer mucho. Va a crecer tanto, 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 que al final es lo que le explicaba de la torta. Un trocito dividido en 1.000.000, 0 prácticamente. Y el tercer caso se produce al revés. Cuando lo de arriba, el exponente de arriba, es más grande que el exponente de abajo. Y aquí es que tomen ustedes este mismo ejemplo y den vuelta a las cosas. Den vuelta lo que está en el numerador con el denominador. Ahí tendríamos el caso con lo de arriba más grande. Y nos quedaría esto al revés. 2 partido en 0. 2 partido en 0, infinito. Significa que cuando el de arriba es más grande, esta cosa explota, 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 explota y nadie lo para. Como una enfermedad. Nadie la para. Entonces, ahí está infinito. Se va a infinito cuando el de arriba es más grande, se va a 0 cuando el de abajo es más grande, se va a un número fijo cuando tienen el mismo exponente. Esa es la síntesis. Límite cuando x tiende a infinito, x más 1, x. Aquí ocurre algo similar. Entonces, si nosotros vemos las raíces, puede ser que las raíces vayan creciendo. Si ustedes le dan, por ejemplo, a x el valor de infinito, tan, tan, tan grande,
le saco la raíz, pero igual puede ser extremadamente grande. Entonces uno podría decir, ah, esto es infinito. La forma de verlo, insisto, dejarlo como fracción. Entonces para eso ocupamos la técnica de racionalización, ¿cierto? Como cuando racionalizamos el denominador. Entonces multiplicamos arriba y abajo por la raíz de x más 1 más raíz de x más 1 más raíz de x. ¿Cuánto nos va a quedar eso? Abajo va a quedar la raíz de x más 1 más la raíz de x, y arriba va a quedar, eso es una suma por su diferencia, entonces el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y en ese caso, el x con el x se eliminan, y vemos que en este caso, esto de aquí nos da infinito, esto de acá nos da infinito, entonces 1 partido por infinito, eso es 0. Cero porque, lo voy a dejar aquí, porque nos queda una forma como de ese tipo, como 1 partido en infinito, y 1 partido en infinito es 0. Entonces, nosotros igual podíamos pensar que iba a dar 0, porque cuando ustedes ven estas dos expresiones, hay una resta, ¿cierto? ¿Y cuánto es infinito más 1 menos infinito? Si nosotros le damos valores muy grandes, eso de sumarle 1 prácticamente no afecta en nada el número. Entonces, infinito menos infinito, prácticamente 0. Por eso podíamos pensar que este ejercicio iba a dar 0. Este ejercicio de aquí, yo creo que con este vamos a terminar. ¿Por qué? Porque este de acá se comporta exactamente igual como el primero que vimos, y este ejercicio ya lo podemos sacar mental, porque ya sabemos por la información que les mostré recién. Entonces, este ejercicio, ustedes ven que el exponente de arriba, el más alto, es x cuadrado, el de abajo es x cubo. Como el de abajo es más grande, esto se va a ir a 0. Entonces, la respuesta de este va a ser 0. ¿Quedan más para adelante, no? El exponencial, eso no vamos a alcanzar a verlo. Entonces terminamos con este, que es exactamente igual como les decía. Cuec, no va a quedar espacio para multiplicar, como para racionalizar. Entonces, arriba y abajo sería la raíz de 4x cuadrado menos x más 2, más 2x, raíz de 4x cuadrado menos x más 2, más 2x. Abajo solo tenemos el 4x cuadrado menos x más 2, más 2x. Y arriba tenemos suma por su diferencia. Entonces el primero al cuadrado, se elimina el cuadrado con la raíz, menos el segundo al cuadrado, y el segundo al cuadrado sería 4x cuadrado.
el 4x cuadrado y el 4x cuadrado. Y ahora, este no podemos llegar y hacer el análisis del anterior, porque el anterior solo teníamos un número arriba. Ahora tenemos x arriba y abajo. Entonces, como tenemos x arriba y abajo, multiplicamos por la fracción, por la división de fracciones. 1 sobre x, 1 sobre x. Entonces, como ya le he dicho todo el rato, multiplicamos el numerador, o sea, claro, y cada uno se separa. Entonces quedaría menos x dividido en x más 2 dividido en x. Y abajo, recuerden que entra a la raíz, entra elevado al cuadrado, por lo tanto queda 4x cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado, y afuera sería 2x sobre x. Afuera solamente el x porque, no, porque ya no está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces los que se eliminan, eso quedaría menos 1. ¿Dónde lo anoto? Aquí al lado. Menos 1, eso quedaría 2 sobre x. Y abajo se elimina la x cuadrado, quedaría raíz de 4. Aquí se elimina una x con una x, sería 1 sobre x. Acá no se elimina nada, entonces quedaría 2 sobre x cuadrado. Y afuera se elimina una x con una x y queda 2. Entonces, ahí está la expresión arreglada con x solamente en el denominador. Entonces, eso se hace 0. Ese se hace 0, ese se hace 0 y ese también. Por lo tanto, ¿qué nos quedó? Arriba nos quedó menos 1 y abajo nos quedó la raíz de 4 más 2. Y la raíz de 4 es 2 y 2 más 2, 4. Y lo grafico y con eso terminamos. Espero que me dé. Y es igual SQRT 4x cuadrado menos x más 2 y afuera menos 2x. Ahí está. Fíjense que pasó el eje hacia abajo y se va aproximando hacia un cierto valor. Como nos dio nosotros negativo, menos un cuarto. Si yo coloco esa recta horizontal, que es y igual menos un cuarto, debería ser la justamente. ¿Ven? Ahí está casi pegadito hacia el infinito. Fíjense que para el infinito negativo, esta cosa explota, se hace infinito. Así que sería interesante tratar de hacer ese cálculo. Esa misma función, calcular el límite hacia el infinito negativo. Podría ser interesante. Chicos, chicas, consultas. ¿Se entendió la idea? ¿Clarito como el agua? Perfecto. Ya, pues entonces nos vemos la próxima semana. ¿O no? Recuerden que hay una semana que tenemos
mini vacaciones. Entonces no sé si es esta o es la otra. Creo que es la otra, la segunda semana de junio. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya chicos, que estén muy bien. Cariños.